¿Qué tal? Soy Jan Hintze, coleccionista, abogado, amante del arte. Fíjate que fue en dos aspectos mi relación con él. El primero, obviamente, como amigo, como su abogado en muchos aspectos legales. Yo le manejé algunos asuntos laborales importantes, como hoy en día casa, ¿no? Y algunas otras situaciones interesantes. Y obviamente el segundo aspecto como coleccionista, ¿no? Yo conocí a Francisco, al maestro, lo conocí de pura casualidad hace más de 30 años, porque yo era un estudiante de Derecho, tendría tal vez ahí 19 años, y me llegó un regalo de parte de un cliente nuestro al despacho, que era un catálogo, el libro de Toledo, editado por Smurfit. Y dentro de ese libro venía un monotipo de papel. Así que tomé el monotipo, volteé el monotipo y atrás venía el teléfono de su taller, que yo pensaba que es su taller. Obviamente hojeé el libro, se me hizo espectacular. Yo no sabía absolutamente nada de arte, y me atreví en ese momento a hablarle por teléfono. Me contestó su asistente, me presenté y pedí hablar con él. Y ella obviamente se rió, me dice, no, bueno, aquí no se encuentra el maestro, ¿no? Y le dije, no, sí, seguramente ha de estar trabajando ahí, pásamelo por favor, no, quiero hablar con él, felicitarlo por su obra, ¿no? Y ella se reía, el asistente se reía, y entonces le comenté, le dije, oiga, ¿sabe qué? Me encantaría que me pueda mandar tal vez unos 10, 15 ejemplares de estos monotipos, porque era la época de diciembre y se me hacía un buen detalle podérselo regalar a mis familiares, ¿no? Se ríe más todavía y le digo, oye, Adriana, bueno, ¿de qué tanto te ríes? Dices que acaba de llegar el maestro y estás escuchando la conversación. Ah, bueno, entonces pásamelo, ¿no? Y efectivamente me pasa en ese momento al maestro Toledo y yo no tenía ni idea quién era. Platiqué con él cerca de 5 minutos sobre las imágenes de su libro y él obviamente sorprendido me dice, ¿a qué te dedicas? Le dije, no, yo soy abogado, estoy estudiando en la universidad, pero oiga maestro, mándeme algunos ejemplares de estos monotipos, hombre, yo se los pago, le deposito y así comenzó la relación. Se rió tanto que a la semana me llegan esos monotipos y no me cobró. Después obviamente me puse a leer quién era Toledo y me encontré que era un gigante del arte y fue obviamente platicándolo unos años después, el maestro sí se recordó de esa plática y obviamente me dijo que lo que le había fascinado era que yo no tenía absolutamente ni idea de quién era él, que yo no sabía absolutamente nada de arte y que simplemente la espontaneidad de un joven curioso por el arte fue lo que lo motivó para regalarme algunos monotipos. Y así nació entonces la relación con él y después me pidió que fuera al Fondo de Cultura Económica a comprarle algunos libros, mismos que también se los envié por mensajería. Exacto, porque después Gabriel Macotela me introdujo a este extraordinario mundo del arte y obviamente cuando yo ya tenía todas esas imágenes de la obra de Toledo en la cabeza, me hice de mi primer grabado. Y así ha sido en los últimos 30 años, cada vez que cae en mis manos un buen grabado del maestro, procuro comprarlo y bueno, pues yo no sé sinceramente cómo logré esta colección. Y con mucha dedicación y amor, ¿no? y mucho interés por su obra, platicábamos mucho el maestro y yo acerca de grabados de Durero, de los grandes, ¿no? y él me parece que el maestro Toledo siempre estaba fascinado por la gráfica. Me parece que él disfrutaba mucho hacer gráfica, incluso yo presencié en una ocasión en el taller de Sandoval cómo trabajó durante 3 horas los aros de Aridgis y se veía completamente relajado, feliz.
Yo pienso que la arte gráfica para él era prácticamente como su hobby, era su forma de sentirse consigo mismo y muy relajado y muy contento. Sí, tengo muchas anécdotas, ¿no? Con el maestro Toledo, obviamente también legales, ¿no? Esas son muy interesantes. Sin embargo, ahorita no se me ocurre alguna anécdota. Bueno, sí, bueno, sí recuerdo, una vez, un día yo tenía planeado un viaje, un fin de semana a Oaxaca con mi familia. En ese momento suena el teléfono y era el maestro, que era de muy pocas palabras. Me dice, oye, Jan, ¿vas a venir a Oaxaca y no me dices? Yo no sabía de dónde sabía que yo iba a ir a Oaxaca. Y me dijo, Jan, pasa a mi casa a saludarme y platicamos, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando estaba yo ahí estacionándome frente a su casa. Le dije a mis hijos tendrían en ese entonces 7, 8 años más o menos. Les dije, oigan, vayan a tocarle la puerta, ¿no? Mientras yo me estaciono. Pero yo veía toda la escena, qué era lo que estaba sucediendo. Recuerdo que mis hijos frente a la puerta de la casa de Toledo se abre. Obviamente quien abre era el maestro. Y vi la expresión de mi hijo, Axel, del pequeño, se quedó completamente inmovilizado cuando vio a Toledo. Pasa, se va al fondo y después al patio que tenía él en su casa, y después preguntándole a Axel, le digo, oye Axel, ¿y qué fue lo que sucedió, no? Dice, papá, es que cuando abrió la puerta y vi a Toledo, quedé completamente asombrado, sorprendido, ¿no? Y después llega un perro, un xoloscuincle, que empieza a juguetear conmigo. Pero así es Toledo. Yo recuerdo que cuando Macotela me presenta ya formalmente a Toledo, en el Yago, en su oficina, él estaba leyendo un libro y me presenté, le dije, es un honor, maestro, conocerlo. Y durante 5 minutos, 7 minutos, no cruzamos una sola palabra. Mi esposa después me dijo, oye, Jan, ¿y por qué no hablaste con Toledo? ¿Por qué no hiciste alguna conversación con él, ¿no? Y yo no podía, porque ya sabía quién era. Ya había leído mucho acerca de él, y obviamente era como si yo estuviera viendo la pirámide del Sol. Lo tenía frente a mí, él obviamente leyendo su libro, pero para mí ese fue el primer encuentro formal con Toledo, y no hablamos absolutamente nada. Sin embargo, al día siguiente tuve la oportunidad de comer con él, y ahí sí platicamos, ahí no perdí la oportunidad de platicar con él durante horas. Te agradezco mucho y les deseo mucho éxito en la exposición. Gobierno de México.